17. La onda V del pulso venoso coincide con... A ver, el pulso venoso tiene dos ondas, ¿no? La A y la V. La A chica y la B chica, ¿no? La A es A porque es de aurícula, ¿no? O sea, cuando la aurícula derecha hace su pequeña contracción, entonces, ¿no?, se dispara hacia atrás de manera retrógrada una pequeña onda, que es la onda A del pulso venoso. Y la onda V coincide con el ventrículo, ¿no? Por eso se llama V de ventrículo. Cuando el ventrículo se contrae, la válvula del lado derecho a la tricúspide se abomba un poquito, ¿no? Aumenta un poquito la presión dentro de la aurícula y se podría ver en teoría, ¿no? Eso no se ve. Entonces la onda B del pulso venoso coincide con la contracción ventricular. ¿Dónde está? El cierre de las válvulas sigmoideas, no, la sístole ventricular, ¿no? Coincide con la sístole ventricular. (18) ¿Cuál de los siguientes fármacos produce alcalosis metabólica? Miren, si ustedes, cuando ustedes vean o se han visto pacientes ya con insuficiencia cardíaca que toman furosemida bastante tiempo y a buenas dosis, van a ver que todos tienen el bicarbonato elevadísimo y con un poco de alcalosis. ¿Por qué? Porque la furosemida elimina bastante cloro, ¿no?, y no tanto sodio, y de esa manera, bueno, hay toda una fisiopatología detrás. Pero los diuréticos de asa son los que producen alcalosis metabólica. Entonces, una de las causas de alcalosis metabólica es el uso de diuréticos de asa, tipo furosemida. En nuestro medio la furosemida es la más frecuente. 19. ¿Cuál de los siguientes fármacos reduce la mortalidad en los enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva? Miren, de todos los que están, ¿cuál creen que reduce la mortalidad? Digoxina, furosemida, enalapril, amiodarona o aspirina. Los IECAS, ¿no? Los IECAS reducen la mortalidad y mejoran las veces que el paciente tiene que hospitalizarse. La digoxina, ¿qué hace en insuficiencia cardíaca congestiva? Se suele usar ya cuando la insuficiencia cardíaca es avanzada, ¿no?, para darle un poco más de inotropismo al corazón. La furosemida para manejar los líquidos. La amiodarona puede usarse si es que hay arritmias, y la aspirina si es que el problema ha sido por algún tipo de infarto, ¿no? 20. Un hombre de 62 años con vida laboral muy activa, que le obliga a viajar continuamente, fumador de 20 cigarrillos diarios. Creo que este es el mismo, ¿no? Este es el mismo. Ya saben, es el mismo de hace un rato. Que tiene su colesterol en el LDL en 186 y HDL en 40. Este es el mismo. La D era, ¿no? Uy, aquí se ha repetido. Lo han repetido. No importa. 21. Vamos al 22. Hombre al 22. Hombre de 60 años de edad remitido por triglicéridos de 620 miligramos por decilitro. Una dislipidemia, ¿no? Hipertrigliceridemia. Colesterol total también elevado en 120. No es obeso. Fuma 10 cigarrillos diarios y se toma 2 vasos de vino con las comidas y 3 copas de coñac diarios. O sea que encima es alcohólico. ¿Cuál debe ser la primera medida para reducir su trigliceridemia? ¿Cuál creen que tienen que hacer primero ustedes para disminuir esos triglicéridos en 620? A. Dejar el tabaco por completo. B. Suspender el alcohol por completo. C. Prescribir un fibrato. D. Dar una estatina. O E. Suspender por completo el consumo de aceites y productos de pastelería, añadiendo además dosis moderadas de una resina. El alcohol. Cuando ustedes toman alcohol pueden elevar sus triglicéridos. Igual cuando toman gaseosas también elevan los triglicéridos. Un paciente que toma bastante gaseosa, entonces hay que decirle deja de tomar gaseosa. Ahora, todo en exceso hace daño, ¿no? Los pacientes a veces dicen, tomar jugos de fruta es bueno, y se toman pues, unos jugazos de fruta, ¿no? O cuando les dicen a ustedes una fruta diaria y se comen una sandía de este tamaño. Eso
de manera exagerada, como tiene muchos carbohidratos, puede subirles los triglicéridos. 23. Un paciente de 80 años acude al médico tras haber presentado un síncope brusco mientras subía un tramo de las escaleras. La exploración física muestra un soplo sistólico eyectivo 3/6. Y el electrocardiograma se observa un ritmo sinusal normal y signos de hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿No? Hay signos de hipertrofia, ¿no? Hay con los complejos QRS bastante elevados o profundos. ¿Qué exploración diagnóstica solicitaría en primer lugar de los que están acá? A. Un test en tabla basculante, un Holter de 24 horas, ecocardiograma, Doppler, estudio electrofisiológico o una prueba de esfuerzo. De todos los que están acá, el primero que tendríamos que pedir cuando estamos sospechando de una ICC, que hay cambios electrocardiográficos, es un ecocardiograma, ¿no? Para ver bien cuál es la fracción de eyección, ver qué cavidades están dilatadas, qué cavidades están hipertrofiadas, etc. Holter no, pues no, eso se pide en caso de arritmias. 24. ¿Cuál de las siguientes combinaciones forma el trípode en el que asienta el tratamiento farmacológico de la mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular? Lo que dijimos hace rato, ¿no? Disfunción ventricular. A. Beta bloqueantes, calcio antagonista, inhibidores de enzima convertidora, no. De hecho que IECAS va a la cabeza en insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiene que ir. Entonces buscamos cuáles tiene IECAS. Por ejemplo, acá IECA. Beta bloqueantes también han demostrado disminuir el riesgo de mortalidad. Entonces tiene que ir beta bloqueantes también. Acá hay beta bloqueantes, acá hay beta bloqueantes, ¿no? Y los diuréticos son importantes, ¿no? Porque en estos pacientes que tienen disfunción ventricular se les va a llenar de líquidos. Entonces diuréticos, beta bloqueantes e IECAS. (25) Hombre de 55 años con hipertensión arterial severa mal controlada. Acude por dolor interescapular intenso con presión arterial de 200/110, hipertenso. Se realiza TAC torácico en el que se aprecia disección aórtica aislada a nivel de aorta torácica descendente, ¿no? Como les dije al inicio, las disecciones de aorta torácica ascendente son una emergencia quirúrgica, ¿no? Pero de las descendentes no hay mucho consenso, pero se prefiere a no operar, bajar la presión y darle tratamiento médico. A nivel de arteria torácica descendente desde arteria subclavia. Se confirma mediante ecocardiograma transesofágico un desgarro intimal de 2 centímetros, distal a la subclavia, con imagen de disección aórtica desde el desgarro hasta unos 5 centímetros por debajo. ¿Cuál es la actitud terapéutica más adecuada? Tenemos que bajar la presión, ¿no? A. Control estricto de la presión arterial con la betalol endovenoso. B. Intervención quirúrgica emergente, sustitución de aorta, todavía no. C. Control estricto de la tensión arterial con hidralazina. Hay que darle beta bloqueadores, ¿ah? D. Intervención quirúrgica programada en breve plazo de reparación mediante parche, no. E. Intervención quirúrgica programada en breve plazo, tampoco. La A, ¿no? Hay que controlar la presión y si se puede usar beta bloqueadores. Aquí nos están diciendo la betalol. Un beta bloqueador, ¿no? Porque también hay que bajar la frecuencia cardíaca. 26. Bueno, para las preguntas es típica, pero en la práctica te puede doler adelante, atrás, te puede doler en el abdomen, ¿no? También o en el epigastrio intenso. 26. ¿Cuál de los siguientes sistemas neurohormonales que están activados en pacientes con insuficiencia cardíaca no aumenta la resistencia vascular sistémica? ¿Cuál de estos de acá no te aumenta la presión arterial o la resistencia? Renina, angiotensina, sí eleva las resistencias, ¿no? Péptidos natriuréticos, hormona antidiurética. La hormona antidiurética sí es vasoconstrictora también, ¿no? Y se usa en shock. De actividad adrenérgica también, ¿no? O sea, la noradrenalina y adrenalina. Aldosterona también. El que no te eleva la resistencia sistémica son los péptidos natriuréticos, ¿no? Lo que te hacen es orinar más.
Y los péptidos natriuréticos se elevan en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso nos permite diferenciar a veces cuando hay dudas de diagnóstico entre un paciente con una insuficiencia respiratoria en la que podemos pensar que es una neumonía. Neumonía o insuficiencia cardíaca, le sacamos péptido natriurético. Si está elevado, muy elevado, nos inclina la balanza en favor de la insuficiencia cardíaca. 27. Nos avisa la enfermera porque al tomar la presión arterial a un hombre de 47 años que acudía al servicio ambulatorio por las recetas de su madre, presentaba cifras de 160 sobre 110 y a los 15 minutos 164 sobre 98, casi lo mismo, ¿no? El paciente se encuentra bien. En su historia, el último registro es de un catarro hace 4 años y no viene reflejando nada llamativo en sus antecedentes personales. O sea, está por lo demás sano, le han tomado porque pasaba por ahí. ¿Cuál es la actitud más adecuada si le encuentran una cifra de presión elevada alta al paciente? Hay que repetírsela, ¿no? No le vamos a decir usted ya es hipertenso ahorita y póngase antihipertensivos, ¿no? A. Administrar nifedipino sublingual y actuar en función de la respuesta, no. B. Administrar una tiazida y programar para estudio de su hipertensión, tampoco. C. Programar al menos 2 citas para realizar despistaje de hipertensión arterial, sí, ¿no? Porque el diagnóstico de hipertensión te solicita 2 mediciones de hipertensión con el paciente descansado por al menos 5 minutos, ¿no? D. Recomendar dieta hiposódica, ejercicio aeróbico 30 minutos, consumo limitado de alcohol, todavía no, ¿no? E. Enviar al servicio de nefrología para estudio de hipertensión, menos. Entonces, primero hay que diagnosticar. Programar 2 citas para realizar despistaje de hipertensión arterial. Mire, tú le puedes recomendar dieta hiposódica, ejercicio, ¿no? Consumo limitado de alcohol, evitar situaciones de... Claro, y programar cita, dice. Lo que pasa es que acá tú ya le estás dando tratamiento prácticamente, ¿no? Recomendaciones dietéticas. Pero tú dices programar una cita. Cuando tú quieres diagnosticar hipertensión, de todas estas, la que más te lleva a diagnosticar es 2 citas, ¿no? O 2 medidas para descartar hipertensión, ¿no? O para diagnosticarla. (28) En relación con los factores de riesgo ateroscleróticos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? A. Los niveles disminuidos de colesterol HDL son factor de riesgo de aterosclerosis dependiendo del nivel de colesterol total. Los niveles disminuidos de HDL dependen del nivel de colesterol total para ser factor de riesgo. No, independientemente ya su disminución es factor de riesgo. B. Se ha demostrado de forma definitiva que la terapia sustitutiva con estrógenos en la mujer posmenopáusica disminuye el riesgo cardiovascular. ¿Qué dice? Más bien aumenta, ¿no? Aumenta el riesgo cardiovascular. C. La hiperfibrinogemia se considera factor de riesgo cardiovascular. Sí, ¿no? Hiperfibrinogemia, hiperuricemia también. D. La diabetes mellitus es factor de riesgo de la aterosclerosis por sus efectos en el árbol microvascular. Este es con truco, ¿no? Dice, es factor de riesgo de aterosclerosis por sus efectos en el árbol microvascular. En el microvascular, ¿qué te produce la diabetes mellitus? Neuropatía periférica, retinopatía y daño renal, ¿no? Glomerulopatía. Pero dice factor de riesgo de aterosclerosis por sus efectos en el árbol microvascular, no tanto, ¿no? Es en el macro. En el macro sí te produce. E. Tras abandonar el hábito tabáquico, el riesgo cardiovascular se reduce a largo plazo en un periodo de años. ¿Qué dice? Si abandonan el cigarro, ¿en cuánto tiempo disminuyen su riesgo? Rápidamente, ¿no? Rapidito. Hoy día lo dejan el cigarro, en 2 días ya su riesgo bajó al nivel de la población normal ya. Entonces, la respuesta aquí es la hiperfibrinogemia se considera factor de riesgo. (29) Una mujer de 72 años acude a urgencias con un dolor torácico sugestivo de isquemia miocárdica de 4 horas de evolución. 4, ¿eh? En el EKG se observa un descenso del segmento ST de 2 milímetros en B2-B6. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas no es adecuada? Bien,
O sea, está teniendo un infarto que es ST no elevado, ¿no? Un ST no elevado. Enoxaparina, sí, se le suele poner enoxaparina porque el paciente va a estar en reposo, no se va a mover. Clopidogrel también. Ácido acetil salicílico, eso ni pensarlo, de cajón, ¿no? Todo infarto tiene que tener su aspirina. D, activador tisular del plasminógeno TPA, o sea, le vamos a hacer trombólisis. No, ¿no? La trombólisis dijimos que se hace en IMA-ST elevado. E, heparina sódica también se le puede poner. Entonces, ¿qué es lo que no se le va a hacer? No se le va a trombolizar, porque es infarto ST no elevado, ¿no? A pesar que aquí en la pregunta te ponen 4 horas para hacerte pisar el palito, ¿no? Porque tú dices, hasta 6 horas puedo trombolizar, pero en el EKG no hay elevación del ST. 30. Mujer de 30 años con antecedentes de un aborto espontáneo, que acude a urgencias por una trombosis venosa profunda, limitada a la pantorrilla derecha sin factor desencadenante. Miren, mujer de 30 años que haga trombosis venosa profunda y que haya tenido aborto espontáneo, ¿qué cosa puede ser? Un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Eso es así, es el cuadro clínico característico. Entonces, si es un síndrome antifosfolipídico y viene por una trombosis venosa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Dice. A. ¿Está indicada la realización de un estudio de hipercoagulabilidad? Sí, no, hay que buscar el síndrome antifosfolipídico. B. ¿Estará indicada la utilización de medias elásticas tras el control del episodio agudo? También, ¿no? Porque le va a quedar un síndrome postflevítico que le va a doler, ahí se van a hinchar las piernas. C. ¿La duración del tratamiento anticoagulante no debe ser menor a 3 meses? Claro, en realidad en síndrome antifosfolipídico lo vamos a anticoagular el resto de su vida, ¿no? D. ¿Debe realizarse siempre que sea posible una gammagrafía pulmonar? No tanto, ¿no? Aquí estaríamos exagerando ya. E. El tratamiento de elección en la fase aguda es la heparina de bajo peso molecular. En la fase aguda sí es la heparina, ¿no? De bajo peso sobre todo, si se puede, mejor. Entonces la que no es gammagrafía pulmonar. No es correcto. A la palabra siempre y la palabra nunca, ¿no? Son palabras que nos dan las respuestas. Si no sabemos la respuesta, nos guían las palabras siempre y nunca. En medicina no existe el siempre y tampoco existe el nunca. Paciente de 22 años de edad, sin antecedentes patológicos y sin hábitos tóxicos, presenta un cuadro de 8 días de evolución de fiebre y dolor centrotorácico intenso que aumenta con la inspiración y los movimientos respiratorios. Cuadro clínico de fusión pericárdica, ¿no? En el ecocardiograma se objetiva un derrame pericárdico importante, sin signos de compromiso hemodinámico. ¿Cuál sería su primer diagnóstico? De hecho que es una pericarditis, ¿no? Pero ¿de qué tipo es el más frecuente? Es lo que nos están preguntando. Idiopática, tuberculosa, purulenta, de origen autoinmune. Taponamiento no, porque dice que está hemodinámicamente estable. ¿Cuál es la principal causa de pericarditis aguda? Idiopática, ¿no? Es la principal causa idiopática. ¿Y qué se da de tratamiento? AINES nada más, ¿no? AINES y se observa. La fiebre da en pericarditis. Tú fíjate. Podría ser, ¿no? Pero acá te está diciendo cuál es tu primer diagnóstico. Para la purulenta, por lo general tienes un paciente más no sé, más tóxico, ¿no? Con leucocitosis, todo eso. De todos estos, el más frecuente es la idiopática. Si tú te fijas y lees pericarditis, la idiopática te da fiebre, te da dolor, malestar, todo eso, ¿no? Por eso, lo más frecuente que en causar esto es idiopática. Yo también podría decir, ¿y por qué no es tuberculosa, no? Si está con fiebre y estamos en el Perú. Pero es más rara que la idiopática. 32. ¿Cuál de las afirmaciones es falsa en relación a la miocardiopatía hipertrófica? O sea, a la que tiene hipertrofia, ¿no? A. Los sujetos jóvenes con esta enfermedad y antecedentes familiares de muerte súbita son candidatos a implantación de un desfibrilador automático. Está hablando de la miocardiopatía, ¿no? La miocardiopatía te da muerte por fibrilación ventricular.
la miocardiopatía hipertrófica. Vamos a ver. Puede ser, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser. B. La fibrilación auricular es frecuente en esta enfermedad, en la miocardiopatía hipertrófica. Frecuente la fibrilación auricular. Tiene que haber dilatación auricular, ¿no? Para que haya. Sí, es frecuente. C. El tratamiento de elección de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva en ritmo sinusal e insuficiencia cardíaca es digoxina por vía oral, ¿no? Abran el Goodman, el Carlson y les va a decir que digoxina no se da cuando hay miocardiopatía obstructiva, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, no se da digoxina, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica obstructiva, piensen, es así, el ventrículo izquierdo se hipertrofia, y se hipertrofia tanto que la parte por donde sale la aorta también se obstruye por la propia hipertrofia, ¿no? Entonces cada vez que el ventrículo se contrae también esa parte. Entonces no es como que cada que se contrae el ventrículo no le deja salir a la sangre hacia la aorta, ¿no? Eso es con obstrucción hipertrófica obstructiva. Si ahí le dan digoxina, que aumenta la fuerza inotrópica del corazón, en cada sístole van a cerrar más pues la salida que está como obstrucción, ¿no? Entonces la que no es la C, no se da digoxina ahí. D. La fibrilación auricular en estos pacientes es un factor precipitante de insuficiencia cardíaca también, ¿no? Los pacientes con angor y miocardiopatía hipertrófica obstructiva pueden ser tratados con beta bloqueantes, sí, también. (33) En el postoperatorio inmediato, un paciente politraumatizado está cianótico y muy hipotenso, auscultándose además muchas sibilancias, dice. La medición de la presión venosa y de la presión capilar o de enclavamiento pulmonar están muy elevadas, ¿no? ¿Qué medida terapéutica no es necesaria en absoluto? Miren, la medición de la presión venosa y de la capilar y enclavamiento están muy elevadas. O sea, el paciente está encharcado de agua nomás, ¿no? Está en insuficiencia cardíaca encima. ¿Qué medida terapéutica no necesitaría en absoluto? Oxigenoterapia, sí. Noradrenalina, probablemente también, ¿no? Porque está hipotenso. Reposición de la volemia, probablemente no. Recuerden que la volemia o los líquidos se reponen en cuidados intensivos o intermedios, se reponen midiendo la presión venosa central, ¿no? Si ustedes alcanzan una presión venosa central entre 8 y 12 ya no reponen más líquido y tienen que darle noradrenalina, dopamina, algún tipo de inotrópico, ¿no? o de medicamento que aumente la resistencia. Diuréticos tampoco. Diuréticos dice con sibilantes, ¿no? Entonces sí le pueden dar, y se pueden dar diuréticos obviamente después de recuperar la presión. Estimulantes beta 2 adrenérgicos sí se le puede dar, ¿no? Para mejorar la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que no se va a hacer ahí? Reposición de la volemia. ¿Por qué reposición de volemia? Mira, acá dice que la medición de la presión venosa está elevada también, ¿no? La presión venosa central se mide a través de un catéter de los que ustedes conocen, un catéter venoso central, que se pone la punta del catéter en la aurícula derecha. Entonces, si esa presión te indica que está elevada, significa que hay bastante sangre retornando, queriendo entrar al corazón, pero que no puede entrar, ¿no? Hay mucha sangre, el paciente está ya con los líquidos de manera adecuada. Entonces acá no vas a reponer volemia porque ya no necesita el paciente líquidos en ese momento, aunque esté hipotenso. Es como un paciente con shock. Paciente con shock se te hipotensa, lo primero pasarle líquidos y ponerle un catéter. Y con tu catéter vas midiendo, ¿no? Cada media hora. Cuando tu presión venosa central llega entre 8 y 12 o se pasa 13, 14, 15, ya tú ya no le pones más líquido porque lo congestionas al paciente, lo encharcas de agua. Entonces, ahí tienes que mejorar la contractilidad miocárdica, ponerle oxígeno, preocuparte de todo lo demás, ¿ya? Entonces aquí no se da reposición de volemia ya. 34. Una mujer de 44 años acudió al área de urgencias de un hospital por disnea y palpitaciones. La exploración física muestra ausencia de ondas A del pulso venoso.
La auscultación cardíaca es típica de la estenosis mitral. ¿Cuál de las siguientes respuestas es obligatoriamente falsa en la exploración de esta paciente? Esta es semiología, ¿no? Miren, la exploración física muestra ausencia de ondas A. ¿Qué dijimos que era la onda A? Contracción de las aurículas, ¿no? Y cuando un poco de sangre refluye hacia atrás de la aurícula derecha, se puede ver como una onda A en las venas yugulares. Hay ausencia de onda A. Y la auscultación cardíaca es típica de estenosis mitral. O sea, hay ausencia de onda A, pero hay estenosis mitral. A. El primer tono cardíaco se oye fuerte. B. La intensidad del pulso carotidio es variable. C. Puede auscultarse un chasquido de apertura inmediatamente antes del soplo mesodiastólico. D. El soplo diastólico finaliza en una acentuación presistólica. O E. El segundo tono será fuerte si existe hipertensión pulmonar. Yuca, ¿no? Entonces, nos está diciendo que hay una estenosis mitral. ¿Qué cosa de estos de acá no hay en estenosis mitral? El primer tono cardíaco se oye fuerte, sí, ¿no? Estenosis se puede oír fuerte. B. La intensidad del pulso carotidio es variable. Bueno, eso sí puede ser variable, no hay problema. C. Puede auscultarse un chasquido de apertura inmediatamente antes del soplo mesodiastólico. ¿No? Hay soplo mesodiastólico, pero se puede escuchar un chasquido de apertura. No, eso es más en la insuficiencia. El soplo diastólico finaliza en una acentuación presistólica, o sea, antes de la sístole, y el segundo tono será fuerte si existe hipertensión pulmonar. Bueno, la respuesta es la C. Esto de repente ni lo aprendan porque no creo que así les vengan las preguntas en la residencia. ¿Es estenosis? ¿Sí? Sí, ¿no? Ya, entonces ¿con cuál nos quedamos acá? El soplo diastólico finaliza en una acentuación presistólica. Claro, sí, pues el chasquido de apertura es, ¿no? Soplo diastólico finaliza en una acentuación presistólica, o sea, antes de la sístole. Claro, este es. ...35... Anciano de 95 años... con pluripatología senil diagnosticado de insuficiencia cardíaca congestiva en fase terminal, por lo que ha precisado de múltiples ingresos hospitalarios, habiéndose demostrado en uno de ellos, mediante ecocardiografía, una fracción de eyección ventricular inferior al 20%. Con 20%, pues ya es paciente terminal prácticamente, ¿no? Tras una semana de ingreso hospitalario con tratamiento adecuado con oxígeno, vasodilatadores, diuréticos y fármacos inotrópicos positivos parenterales, el paciente se encuentra en situación de fracaso multiorgánico y presenta una disnea muy intensa secundaria a un edema agudo de pulmón. O sea, este paciente ya se está despidiendo de nosotros, ¿no? ¿Cuál sería la conducta más adecuada a seguir? Este es un paciente que no tiene ni fracción de eyección, no tiene nada, es un paciente terminal. A. Balón de contrapulsación aórtico. Ya no le vamos a poner eso, ¿no? Este paciente se está muriendo ya. B. Cateterismo cardíaco con angiografía coronaria. No, ya si le hacemos eso lo matamos al pobrecito rapidito. C. Catéter de Swan-Ganz para valorar mejor el tratamiento diurético. Tampoco. D. Morfina intravenosa. Tal vez eso sí le podríamos poner, ¿no? E. Envío a su domicilio. No le vamos a enviar a su domicilio porque ni a la puerta del hospital llega, ¿no? Le vamos a poner solo morfina porque la morfina aumenta la capacitancia pulmonar y por lo menos alguito le va a mejorar hasta que el paciente se despida solo, ¿no? 36. Indique la respuesta correcta.